Otra vez aquí con ustedes. Un día llega una pareja y él plantea que ya le resultaba muy difícil de tolerar el que ella sea coqueta y se vista genial, y se arregle genial hasta para ir al súper y etcétera, etcétera. Entonces les pregunté que cuánto tiempo llevaban juntos, llevaban 2 años, que es bastante tiempo, pero no tanto, ¿verdad? Bueno, entonces le dije a ella cuál era el significado para ella de estar siempre bonita y ella contestó que por un lado su profesión lo requería, pero por el otro lado ella era así desde chiquitita y que él la había conocido así y que ahora por qué le molestaba lo que antes le parecía una maravilla, lo cual me pareció pues lógico, ¿verdad? A cualquiera de ustedes también le parece lógico. Y entonces le digo, bueno, cuéntanos, ¿no? O sea, ¿qué te molesta? Y entonces empezó a contar él que a él le parecía que era una provocación, que en todos lados todos los hombres la miraban muchísimo y todos los hombres querían con ella y que entonces él no encontraba cuál era su lugar en la vida de ella, que él pensó que bueno, que si se casaba con él, eso iba a terminar y que iba a estar hermosa, pero para él fue bastante difícil, porque esto está lleno de pensamiento mágico, ¿no? Hay algo que la gente cuando decide convivir se le ocurre que la vida del otro tiene que cambiar. Y es creencia, ¿no? O sea, pues cualquiera de ustedes me diría, pues ni sí, Nilda, pues así es. Pero así es, sí, así es, efectivamente. Así es la vida. Pero esa clase de vida es muy destructiva. Porque cuando uno deja de ser uno mismo, entonces suceden 2 cosas muy terribles, ¿no? Por un lado, la persona que tiene que cambiar, se siente que ya no tiene la libertad de ser sí mismo, ¿no? Y es muy frustrante, muy desilusionante, etcétera. Pero por el otro lado, él se enamoró, deseó, se acercó a esa mujer precisamente porque así ella se manifestaba. Entonces, lo que le gustaba de solteros, ya de casados ya no les gusta, pero el que cambió fue él. No ella. Ella dijo, bueno, sí me caso, pero sigo con mi profesión, era modelo, sigo con mi profesión, sigo con mis redes sociales, sigo con mi vida y además la comparto con él, ¿sí? Pero pues a él no. Entonces, el trabajo más fuerte fue con él, porque cuando uno pretende que el otro deje de ser sí mismo, no solamente es un fracaso asegurado porque no va a pasar, pero si pasa, es peor, porque si el otro deja de ser sí mismo, si la mujer en este caso se desdibuja y deja de trabajar y deja de ponerse bonita y empieza a hacer exactamente lo que él le pide, entonces él se queda sin a quién querer, porque lo que le atrajo de ella ya no lo tiene. O sea, le atrajo la belleza física y todo el glamour, ¿verdad? Donde ella vivía. Pero después de casada, no, ya no era eso. Pero en su imaginario, esa clase de mujeres con esa clase de glamour es lo que a él le gusta. Entonces, estábamos llegando al lugar donde él quería una chica en casa, pero miraba a mujeres que tenían el glamour que a él le atraía, porque esta mujer que tenía en casa ya no tenía de eso, pero además era casi su sombra. Y nadie puede amar a su propia sombra porque es algo así como que se quedan sin a quien querer. Entonces, él fue entendiendo que el que a ella le guste a muchísimos hombres no significaba que ella iba a andar con todos esos hombres, ¿sí? Que ella lo había elegido a él para compartir su vida y que si todos los demás querían con ella, pues era asunto de los demás, pero no de ella. Esta es una creencia muy fuerte, ¿no? De ambos lados, de las mujeres y de los hombres. Si a las mujeres la desean los hombres, entonces la pareja está en peligro porque seguramente esos hombres la van a seducir, la van a conquistar y se la van a quitar. Esto es una creencia muy violenta, porque quiere decir que el concepto que tiene de la mujer es que es una tonta, ¿sí? Que cualquiera, pues, ¿no? Le dice cosas ricas al oído y la mujer, pues, se va a ir con ese, ¿no? ¿Y por qué?
¿Por qué él cree Bueno, porque finalmente eso fue lo que él vivió. Él la sedujo hasta que ella le dijo que sí. Entonces, en su cabeza es que, bueno, eso le puede hacer cualquier hombre. Pero esto significa que desvaloriza el proceso de ella de elegirlo a él entre muchos. Pues cuando él la seducía, no era el único. Sin embargo, ella lo eligió a él y no a los demás. Este hombre tuvo que lograr entender que la mujer sí elige cuando tiene suficiente independencia. Claro, si es la Bella Durmiente o la Cenicienta o ya sabemos, ¿no? Todo esto, entonces no. El que elige siempre es el hombre y se la lleva, ¿ok? Pero una mujer que tiene independencia económica, emocional, social, sexual, etcétera, elige con quién quiere compartir su vida. No es con cualquiera, ¿sí? Entonces, el proceso de él fue un proceso muy hermoso, donde poco a poco fue cambiando sus sistemas de creencia y lograr sentir que había sido el elegido entre muchos. Que no era que su seducción la había convencido, sino que ella le explicó todos los motivos por los cuales ella lo había elegido a él y no a otros. Aquí pusimos una herramienta que habitualmente llamamos metaposición, donde cada quien le dice al otro, yo comparto mi vida contigo porque me es útil, me sirve para esto y esto y esto y esto. Entonces fue toda una transformación en los sistemas de creencia, especialmente de él, en este caso en particular, de decir, bueno, yo estoy contigo solo porque eres bonita, o además hay otras cosas por las cuales yo decido compartir mi vida contigo. Fue un proceso lindo, de tiempo, suave, porque transformar los sistemas de creencia lleva bastante reflexión, ¿verdad? Pero esa fue la primera reflexión donde tuvimos que ir trabajando bastante. Luego vienen otras reflexiones, ¿no? Como si ella cambiara, entonces a ti te gustarían otras mujeres. Y entonces, si esa mujer ideal que tú tienes en tu cabeza, la tienes en casa, como por qué no disfrutarla. Y acá viene toda una cuestión de cuando uno está en una relación de pareja, lo importante es disfrutar lo que hay. Después podemos pensar en que hay cosas que quisiera evolucionar y quisiera, pero enfocarse en lo que falta, hay que volver a pensar. ¿Cuál es el problema de enfocarnos en lo que falta y que el otro se empieza a sentir insuficiente? ¿Sí? Y cuando cualquiera de los dos se siente insuficiente, entonces lo que sigue es que cada vez da menos, ¿sí? Esta mujer cada vez se sentía pues más separada, con más distancia, más lejos, con menos ganas de volver a casa. Pues sí, volví a casa y tenía un hombre amargado, regañón, que solo le echaba la bronca, y entonces pues cada vez tenía menos ganas de darle nada. Las relaciones eróticas se deterioraban cuando habían tenido todo en la época de que se fueron conociendo, y sin embargo lo fueron perdiendo todo. ¿Por qué? Y acá tenemos que todos reflexionar, tomar este caso y decir, bueno, ¿cuánto a mí me pasa de todo esto? ¿Cuáles son las reflexiones que todavía yo no hice para disfrutar lo que hay? Ella me eligió, yo la elegí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Y empezar a disfrutar eso, porque cuando uno disfruta lo que el otro tiene para dar, entonces es muy frecuente que eso crezca y crezca y crezca y crezca. En cambio, cuando uno está concentrado en lo que falta, es que no me da esto, que no tiene esto, es que hace eso y no me gusta, es que tiene que cambiar, es que. Entonces la insuficiencia, la sensación de ser insuficiente para el otro, hace que el vínculo se vaya debilitando cada vez más, hasta que desaparece. En este caso, ella logró demostrarle cómo lo quería, cómo era su manera de amar y su manera de sentirse amada, y demostrárselo todos los días, cada día, volver a lograr que él sienta que era nuevamente elegido, que ella lo elegía cada día porque era bueno para ella compartir su vida con él. Y él
logró transformar muchas de sus creencias para aceptar a una mujer fuera del modelo convencional, una mujer independiente que no lo necesitaba para nada, ¿sí? Que estaba con él porque le encantaba vivir con él y compartir su vida con él, pero no porque lo necesitara. Y esto fue muy fuerte para él, porque él creía que si te aman te necesitan, y poder concebir el amor sin necesidades también fue una reflexión muy hermosa. Bueno, espero que todo esto les sirva para reflexionar a ustedes. Hasta la próxima.